En un bosque nevado, un Kratos afectado por la edad se prepara para cortar un árbol marcado por una especie de magia dorada. Kratos se arrodilla y reposa su cabeza un momento como si fuese una despedida, para luego cortarlo con su hacha. El árbol cae y al acercarse a él, las vendas de sus manos se aflojan un momento, algo que el espartano corrige rápidamente antes de que su hijo entre en escena. Atreus trata de mostrarle algo a su padre, pero solo recibe el silencio y su espalda. Toman el árbol y lo amarran a una barca por la cual navegan en el río. Atreus menciona que ve el bosque distinto, a lo que su padre contesta, todo es distinto ahora. Bajan del barco y caminan hasta su hogar. Kratos comienza a cortar la leña del árbol mientras el pequeño Atreus se acerca con una vela al cuerpo de su madre muerta, mientras dice una plegaria y llora. Kratos toma el cuerpo y de una manera gentil lo coloca sobre una especie de altar fúnebre. Prende el fuego con su hacha y ambos, padre e hijo, se despiden. Kratos cura a su hijo de una herida hecha por el cuchillo de su madre mientras pregunta si ella le enseñó a cazar, y si es así, que se lo demuestre ahora, una excusa para distraer al pequeño del funeral. Kratos sigue a su hijo mientras lo pone a prueba ya que necesita demostrarle que él puede sobrevivir por sí mismo. Un venado se aparece frente a ellos y el niño apuradamente dispara su arco, fallando y molestando a su padre. Atreus se disculpa con él y su padre dice, no lo sientas, sé mejor. Una frase que queda grabada en la memoria de ambos y será importante en el futuro. Vuelven a encontrar al venado y esta vez Atreus escucha a su padre atentamente. Lanza su flecha y esta da en el objetivo. Atreus termina su trabajo con el cuchillo y podemos notar como ninguno de los dos sabe qué hacer en un momento de satisfacción, ya que Kratos no es capaz de felicitar a su propio hijo. Yo... Un gigante se aparece para reclamar la cacería de padre e hijo y comienzan una batalla. Kratos gana al gigante y Atreus pierde el control por completo. Su padre lo toma y le dice, aún no estás listo, mientras le da la espalda en un gesto de desaprobación. Al llegar de nuevo a su hogar, Kratos recoge las cenizas de su amada y las guarda en una bolsa la cual coloca en su cinturón. Ingresa a su hogar y reclama a Atreus la falta de autocontrol. Lo presiona hasta que de nuevo la rabia consume a Atreus y su padre vuelve a criticar su exceso de ira, argumentando que ese sentimiento puede hacer que pierda el camino. La rabia puede hacer que te pierdas. El camino es difícil. Y tú está claro que aún no estás listo. La conversación es interrumpida por un golpe a las afueras de la casa. Un hombre toca la puerta y comienza a reclamar por una persona. Atreus se esconde bajo la casa y Kratos confronta al extraño, el cual dice que esperaba a alguien más grande. El hombre le reclama a Kratos que está muy lejos de su hogar, que pensaba que los de su clase eran más civilizados que ellos y mucho más inteligentes. El extraño comienza el conflicto y Kratos no tiene más remedio que contraatacar. Una sangrienta pelea toma lugar en el lugar del espartano, quien ve como el extraño se regenera de cada herida y parece no sentir dolor, algo que despierta la ira del dios griego. La pelea es de tal magnitud que su fuerza bruta crea una grieta en el bosque. Al final, Kratos no tiene más remedio que asesinar al extraño y lanzarlo al fondo de la grieta. Kratos camina de regreso a su casa en busca de su hijo, el cual sigue bajo el suelo asustado por todo lo que escuchó. Parece que el viaje, para el cual Kratos no cree que su hijo esté listo, deberá hacerse de igual forma, ya que los peligros en el bosque son cada vez mayores. Al trepar el risco que la lucha entre Kratos y el desconocido formaron, Atreus se da cuenta que el bosque en el que se encontraban tenía un círculo de protección mágica, el cual parece haberse roto, siendo esa la razón de que el extraño los encontrara después de tanto tiempo. Sin embargo, los árboles que Kratos cortó fueron marcados por su esposa antes de fallecer, algo que confunde la mente del espartano. Parece ser que su viaje consta de llevar las cenizas de su amada al punto más alto de los 9 reinos, el cual parece ser la montaña a la que se dirigen. Sin embargo, el camino los pone a prueba cada vez más rápido.
Una emboscada de humanos que viven fuera del bosque toma por sorpresa al guerrero, el cual a pesar de entrenar a su hijo para combatir monstruos, no quiere que se manche las manos de sangre matando a su propia especie. Logran distraer a Kratos lo suficiente como para hacer actuar a Atreus, el cual debe cobrar una vida humana en protección de la suya. La cara del niño demuestra el arrepentimiento y el trauma del evento, pero no hay tiempo para sentirse mal, ya que tienen una misión que cumplir. Kratos le recuerda a Atreus que el viaje que están haciendo no es lugar para un niño, solo para un guerrero, por lo que debe cerrar su corazón a las dudas y enfocarse en cumplir su misión. Al intentar cruzar un puente, Kratos y Atreus se encuentran con un enano azul tratando de mover una bestia. Atreus, quien al parecer puede entender a los animales, le dice al enano que la bestia tiene miedo de algo que se encuentra en los árboles, a lo que incrédulamente Kratos reacciona lanzando su hacha y reconociendo que su hijo tenía razón. El enano y Atreus se presentan y este dice su nombre, Brook, mientras que el niño le habla en una lengua desconocida a la bestia, haciéndola caminar. Brook le cuenta a Kratos que el hacha que lleva en su espalda es una obra suya y de su hermano, de sus mejores trabajos, y que si alguna vez quiere mejorarla o arreglarla, que solo se le permita a él y no al estúpido de su hermano. Continúan su camino y al salir de unas cavernas al fin pueden ver claramente la cima de la montaña, lo que los hace creer que su viaje está cerca de terminar, mientras Kratos sigue tratando de apoyar a su hijo, pero sin éxito. El viaje continúa y Kratos descubre que su esposa le enseñó runas antiguas a Atreus, ya que él puede leer los pasajes escritos en piedra y resolver acertijos en otros idiomas, algo que el espartano desconoce completamente. En su camino encuentran un jabalí el cual tratan de cazar, pero aunque Atreus ahora dispara con calma siguiendo las órdenes de su padre, su disparo no logra atravesar la piel del animal, ya que es un ser mágico. Lo persiguen y en un segundo intento la flecha sí logra acertar, emocionando al niño y dejando a su padre atrás en medio de la niebla. Kratos comienza a desesperarse llamando a Atreus mientras escucha como su hijo se topa con una extraña. Al atravesar la cueva, una mujer está tratando de salvar al animal mientras reclama a Kratos el por qué cazarlo. La mujer realiza una especie de brujería y logra contener la herida, pero pide ayuda ya que solo en su hogar va a ser capaz de salvarle la vida a la bestia. La bruja y Atreus se vuelven cercanos rápidamente al contarle de la última promesa a su madre. La mujer invoca un conjuro y un árbol colosal comienza a salir del suelo, despertando una bestia que funciona como casa de la desconocida. ¿Es agradable? Chico, Te lo prometo, es inofensivo. Atreus sale a traer los ingredientes para una medicina que ayudará a salvar el jabalí, mientras que la mujer confronta a Kratos. Sé que eres un dios. No de este reino, pero no me cabe duda. No lo sabe. Tu verdadera naturaleza, ni la suya. A lo que Kratos contesta que no es problema de ella. La mujer advierte a Kratos sobre los dioses de ese reino y cómo no son bienvenidas las visitas a esa tierra, que lo van a encontrar y que cuando eso pase, el niño va a pedir respuestas. La conversación cambia repentinamente y Kratos sale a ayudar también a conseguir ingredientes para el jabalí. Atreus dice que le cae bien y que vive debajo de una tortuga, mientras que Kratos, más precavido, reclama que la conocen demasiado poco como para ser tan cercanos. Ambos entregan los ingredientes y la mujer realiza un hechizo para salvar al jabalí. Kratos, por su parte, decide que es hora de continuar su viaje, pero es detenido por la bruja, la cual quiere colocarles un símbolo de protección para que puedan ocultarse de aquellos que quieran detenerlos. Atreus se despide y dice, «¿Volveremos a verte?», a lo que la bruja contesta, «Tanto o tan poco como quieran». Kratos y Atreus siguen su camino con ayuda de una barca hasta salir a un gran lago lleno de neblina. Mientras eso pasaba, Atreus cuenta a su padre que hubo un tiempo en el que él creyó que nunca iba a salir del bosque en el que vivían, ni de su propia cama, a lo que su padre contesta, «Tu enfermedad no fue tu culpa», dando más pistas a los secretos que Kratos oculta a su hijo. Al salir al lago se topan con una estatua colosal de Thor, el cual es criticado por Atreus, ya que su madre le contaba historia de los dioses de esa tierra. Kratos le pregunta a su hijo si conoce de un dios que no sienta dolor, a lo que Atreus contesta que su madre le habló de uno, Baldur, un hijo de Odín y Frigg. Continúan remando hasta encontrar una estatua hundida a la mitad del lago. En su pecho, unas runas dicen, «Sacrifica tu hacha en el lago»,
despierta de nuevo la cuna del mundo. Kratos sin dudar lanza su hacha al lago y lo que ocurre después deja sin aliento tanto a él como a su hijo. El hacha no vuelve. ¿Qué es esto? Es la serpiente del mundo. Tranquilo, chico. La serpiente del mundo Jormungandr hace acto de presencia y devuelve el hacha de Kratos envuelta en un extraño mineral, a su vez que dice unas palabras en un lenguaje antiguo que ninguno de los dos entiende. Atreus cuenta a su padre que la serpiente da la vuelta alrededor del mundo y es capaz de morder su propia cola, algo que Kratos ve exagerado. Suben hasta el puente colosal que estaba sumergido hace unos instantes ya que es su camino directo a la montaña, pero son detenidos por Brook, quien parece tener un regalo para ellos, mientras Atreus se confunde ya que no entiende cómo logró alcanzarlos. Entran en el puente y Brook le da una piedra luminosa a la cual llama fragmentos de Yggdrasil, una runa capaz de crear puertas que conectan diferentes lugares y que les permite viajar con rapidez dentro de la tierra y de vuelta a la tienda de Brook, pero les advierte: nunca salgan del camino del Yggdrasil o algo malo puede pasar. El viaje continúa y llegan hasta las laderas de la montaña, donde otro enano parece ofendido por el arma que porta Kratos en su espalda, reclamando que es una de sus creaciones. Este enano es Sindri, hermano de Brok, y juntos crearon el hacha Leviatán que Kratos utiliza para combatir. Sindri le reclama a Kratos que la destinataria de esa arma era alguien a quien le tenían cariño. Sin embargo, Atreus explica que es de su madre fallecida, a lo que Sindri exclama: ¿Faye murió? No puede ser. Era una gran guerrera y una mejor mujer. Luego de que Sindri toma el hacha y le realiza sus mejoras sin dejar pasar las críticas al trabajo de su hermano, el viaje de padre e hijo continúan escalando la montaña y luchando contra los monstruos y peligros que existen en el reino. Llegan a la base de la montaña, comienzan a subir las escaleras hasta que un humo negro que emana de una cueva les impide el paso. Atreus menciona que ojalá la bruja estuviese con ellos, y no tarda en escuchar la voz a sus espaldas decir que su magia es inmune al aliento negro que les impide pasar. Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo. Atreus no se fía de la mujer y reclama: ¿por qué nos ayudas? A lo que la bruja contesta: quizás esto ayude a pagar toda una vida de errores. Siguen a la bruja mientras ésta explica que ahora deben ir a un reino diferente en el que están, y le cuenta la historia del templo de Tyr, el dios de la guerra nórdico que construyó un puente capaz de unir los 9 reinos. También cuenta que Jormungandr apareció un día en el lago y Thor atacó de inmediato, y aunque su pelea fue titánica, terminó en un empate. Se odian mutuamente y están destinados a matarse durante el Ragnarok. Al llegar al templo de Tyr, la bruja pide ayuda a Kratos para devolver el reino a su sitio, una tarea que demuestra la fuerza del espartano y que hace dudar a su hijo del origen de su padre. El puente entero se ha puesto a girar. ¿Cómo es eso posible? Pues sí que eres fuerte. Sigue empujando hasta que el puente llegue a su posición inicial. ¿Cansado? No. Siempre has sido muy fuerte. Padre e hijo entran en el templo y la bruja les comenta que tratará de acompañarlos fuera de Midgard, pero que se tomaron medidas para que no dejara el reino, algo que Kratos no comprende. Colocan el Bifrost en el centro del templo y seleccionan el reino de Alfheim, mientras la bruja explica cómo funcionan los reinos y el árbol del Yggdrasil. Mientras el Bifrost abre el reino de Alfheim, la bruja cuenta que el reino de los gigantes Jotunheim desapareció hace más de 100 años, cuando los últimos gigantes dejaron la tierra de Midgard, ya que se encontraban en guerra con los dioses Aesir, Baldur, Thor y Odín, como principales ejemplos.
La misión es simple: capturar un poco de la luz de Alfheim para disipar el aliento negro de la montaña y llegar a la cima. Sin embargo, todo se va a complicar al abrir las puertas del templo. La bruja explica dónde encontrar la luz, pero su maldición vuelve a la carga. Para restaurar la luz del Bifrost deben entrar a la luz, pero no te quedes demasiado tiempo, fueron las palabras de la bruja antes de volver a Midgard. La luz de Alfheim parece ser el centro de una guerra entre los elfos de la luz y los de la oscuridad. Kratos y Atreus comienzan a navegar por el reino mientras el niño parece escuchar voces malvadas y otras en pena, incluyendo la voz de su madre. Las enseñanzas de Kratos a su hijo continúan mientras navegan por el gran lago hasta llegar al gran templo, donde los elfos oscuros les dan una cálida bienvenida. Llegan al centro donde descubren que la luz está recubierta por una especie de nido de elfos oscuros, los cuales parecen ser la razón por la que la luz de Alfheim parece estarse deteriorando. El nido descubre la presencia de Kratos y Atreus y no queda más opción que destruirlo por completo. Al fin llegan frente a la luz, el lugar de su misión, donde Kratos debe entrar para recargar el Bifrost, y Atreus le dice a su padre que las voces que escuchaba provenían de ese lugar. Parece ser que pedían ayuda a los visitantes. Kratos deja el hacha en manos de su hijo y decide entrar por sí solo en la luz. Al hacerlo, aparece en un reino donde escucha las voces de su hijo, quejándose con su madre por dejarlo solo con su padre, sufriendo su rechazo y su falta de amor por parte de Kratos. Las quejas de un niño que asegura que su padre no quiere conocerlo ni saber nada de él, pero que él es fuerte y listo, no como su padre piensa. Kratos escucha la voz de su hijo diciéndole que desearía que hubiese muerto él y no su madre, o que fuese un mejor padre para él. Cuando Kratos parece al fin acercarse a su amada Faye, algo parece arrastrarlo fuera de la luz. Atreus reclama a su padre el tiempo que duró dentro de la luz, mientras que Kratos confundido dice que solo fueron unos minutos, afirmación que parece no tener sentido, ya que ahora se encuentra rodeado de las montañas de cadáveres de elfos, las cuales fueron masacradas por Atreus mientras él no estuvo. Reclamo que se ve interrumpido nuevamente por la enfermedad que aún lo afecta. Con el Bifrost cargado, por fin vuelven al templo de Tyr, habiendo rescatado la luz de Alfheim de los elfos oscuros. Sin embargo, en el camino otro conflicto, esta vez padre e hijo, que culmina en una conversación amena sobre el sentir de ambos por la pérdida y las historias de Kratos de sus épocas de general, una forma que usa el espartano para abrirse con su hijo y permitirse que lo conozca. Vuelven a Midgard y llegan de nuevo al aliento negro que los detuvo la primera vez. Pero esta vez, Kratos con la luz de Alfheim es capaz de atravesarlo y deshacerse de él. Entran en la montaña, la cual cuenta con un sinfín de estructuras abandonadas y una gran cantidad de caminos. En cada uno de estos, Atreus es puesto a prueba por su padre, quien cada vez más es capaz de reforzar positivamente las habilidades de su hijo en combate. Logran llegar al corazón de la montaña, donde encuentran un ascensor colosal que Atreus atasca sin intención. Al fin llegan al ascensor principal y mientras suben a la cima de la montaña, un colosal dragón eléctrico los ataca sin piedad. Al parecer, el habitante de la montaña no está feliz con la visita de los forasteros. Atreus y Kratos logran salir de la montaña y ven como el dragón ahora tiene como presa a Sindri, quien solo puede esconderse detrás de una piedra mientras es atacado. Padre e hijo trabajan juntos utilizando las habilidades de la bestia en su contra, y cuando por fin le aciertan el golpe final, un sabio guerrero espartano que no comete un error dos veces se vuelve de frente a la bestia para verla caer. Sindri, en un claro agradecimiento, regala a Atreus flechas de muérdago, un detalle importante más adelante. Continúan su camino y al llegar a la cumbre el final de su viaje se acerca. Kratos nota que la armadura de su hijo está dañada y con una de sus flechas de muérdago repara la funda del niño, quien agradece a su padre. Podemos notar cómo la relación padre-hijo es cada vez mejor y cómo empiezan a confiar el uno en el otro gracias a su viaje. Mientras escalan en la cima de la montaña, escuchan varias voces en medio de una discusión. Otra de las voces corresponde a un viejo que parece estar encarcelado en un árbol en la cima de la montaña y parece burlarse de los otros dos desconocidos que acompañan a Baldur, quien parecen ser los hijos del dios del trueno. La visita de los tres dioses a Aesir es con un único fin: descubrir el destino de Kratos y su hijo, algo que el hombre en el árbol parece no poder contestar, a pesar de ser el hombre más listo del mundo según las palabras del hijo de Thor. El hombre del árbol recibe amenazas de los dioses, pero estas no son suficientes para hacerlo hablar,
por lo que terminan yéndose mientras Kratos escala la cima de la montaña. Kratos se acerca al anciano del árbol y este sin titubear contesta: «Él no sabe lo que eres», y procede a presentarse frente al guerrero. Mimir cuenta que Odín lo encarceló en ese árbol y es torturado diario por el padre de todo. Atreus cuenta a Mimir que su madre Fey quería como último deseo que esparcieran las cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos, a lo que el sabio contesta que se equivocaron de locación, ya que el lugar que buscan queda en el reino de los gigantes, mientras con su ojo muestra el verdadero lugar de su misión y se ofrece como guía de su travesía. Mimir entonces les dice su plan. Deben decapitarlo y llevar su cabeza frente a alguien que conozca de magia antigua y pueda reanimarlo para poder servirles de guía, ya que su cuerpo no puede abandonar esa prisión. Kratos duda de la orden del sabio y éste le cuenta su historia y le advierte sobre Atreus y su verdadera naturaleza, la cual no va a poder esconderse mucho más tiempo, a lo cual contesta que hay muchas cosas sobre él que no quiere que se sepan. Kratos decidido realiza un corte y la cabeza de Mimir cae al suelo. La pone en su cinturón y regresan al bosque de la bruja, esperando que ella sea capaz de devolverle la vida al sabio. Al llegar, la bruja los vuelve a recibir con alegría, hasta ver el regalo que Sindri le hizo a Atreus. La bruja quema las flechas de muérdago y las llama malignas, contrariando el regalo de su amigo Sindri por salvarle la vida y cambiando por completo el humor de la mujer. La bruja comienza un hechizo de magia antigua y la cabeza de Mimir revive en un segundo. Mimir saluda y la bruja lo escupe, a lo que el sabio contesta: «Hola, Freya, tienes buen aspecto». «¿Freya? ¿La diosa Freya?», exclamó Atreus, emocionado mientras ella menciona que hace mucho tiempo ella fue la líder de los dioses Vanir, contrarios a Odín y Thor, pero que esos días se acabaron. Kratos pierde la confianza en la mujer al descubrir que es una diosa y deciden irse del lugar y continuar su camino. Mimir le indica a Kratos que deben ir de regreso al templo de Tyr para preguntarle al último gigante vivo de Jotunheim cómo llegar a su reino, la serpiente Jormungandr. Y es que Mimir es capaz de comunicarse en el lenguaje antiguo que la serpiente utiliza. Suben a una plataforma y Mimir sopla un cuerno que funciona para llamar la atención de la serpiente colosal. Al terminar la conversación, la serpiente mueve el templo de Tyr en la dirección de otro reino, donde deben encontrar una runa mágica con la cual abrir el portal al reino de Jotunheim. De camino a conseguir la llave con la cual abrir el portal, Mimir cuenta una historia sobre el gigante Tamur. Al llegar al colosal cadáver, Kratos descubre que el cincel del herrero se encuentra bajo el hielo, por lo que utiliza el cuerpo de Tamur para destrozar el suelo y todo a su alrededor. ¿Por qué iba a hacerlo? Estás chiflado, ¿lo sabías? Al llegar al cincel descubierto, Atreus corre emocionado hacia él, pero es frenado por una bestia colosal que cae del cielo, siendo asesinada por uno de los hijos de Thor. El dios Magni reta a Kratos a un duelo, y este le dice a Atreus que lo deje solo, que esta lucha es solo de él. Sin embargo, cuando Atreus se aleja, el segundo hijo de Thor hace acto de presencia, Modi. La lucha comienza y los hijos de Thor ponen a prueba todas las enseñanzas de Kratos a su hijo en combate. Al parecer todos los dioses, incluyendo Odín, están interesados en Kratos y su hijo, aunque las razones no son claras. Mientras pelean podemos ir uniendo un par de datos importantes en la historia. El primero es que Odín y sus hijos cazaron a todos los gigantes que pudieron, haciéndolos exiliarse en el reino de Jotun y desaparecer el templo que conecta con los 9 reinos. El segundo es que solo un dios es capaz de matar a otro dios, un dato importante ya que vemos como Kratos acaba con facilidad con el hijo mayor del dios del trueno, mientras Modi parece no comprender cómo el espartano fue capaz de algo así. ¿Cómo has? No tienes ni la menor idea de... ¡Hijo de perra! ¡Eres el siguiente! Sin embargo, la atención vuelve a Atreus, quien luego de la batalla parece verse más afectado por su enfermedad, pero no permite que su padre detenga el viaje por su debilidad. Toman una pequeña parte del cincel y regresan al centro del templo, donde existe una cámara subterránea que Tyr usó como bóveda de tesoros, donde van a conseguir la runa para viajar a Jotunheim. Logran entrar a la cámara de Tyr y Kratos y Atreus comparten un momento de cariño mutuo, donde el niño trata de enseñarle a su padre,
pero son interrumpidos por el rayo de un muy enojado Modi, el cual reclama a Kratos que ahora ganará el martillo de su padre únicamente por la muerte de Magni y no por sus propios méritos. Atreus lo ataca y Magni lo lanza lejos. Este pierde el control con las palabras del dios y parece despertar un segundo la ira espartana de su padre, pero luego desmayarse. Kratos despierta su ira y golpea a Modi con todas sus fuerzas, dejándolo herido y haciéndolo huir, pero esta vez Atreus no despierta. Su enfermedad lo consumió por completo. Kratos sube al bote en dirección de Freya, ya que es la única capaz de ayudarlo. Navega a toda velocidad. Mimir le explica a Kratos que ha escuchado historias sobre los conflictos mentales en los seres mortales y cómo estos se expresan mediante afecciones físicas, pero que nunca lo había visto en un dios, y menos en un dios que se cree mortal. Freya escucha la voz de Kratos pidiendo ayuda para su hijo y ésta no duda en actuar. Kratos en su punto más débil pide ayuda a costa de cualquier cosa. Freya entonces da con la solución. Un ingrediente que solo puede encontrarse en Helheim, el reino de las almas, el corazón del guardián de dicho reino. Pero Freya le dice a Kratos que su hacha, en una tierra en la que ni la magia de los 9 reinos puede crear una llama, será inútil ante las almas. Es entonces que Kratos entiende que debe volver a su hogar y hacer frente al pasado que ha estado ocultando a su hijo y a él mismo. Kratos navega en el río mientras una tormenta eléctrica funde toda la tierra. En este momento la mente del espartano trae un recuerdo que no quería recordar. Atenea. La mente de Kratos y su pasado lo persiguen, lo atan a lo que fue y su manera de esconderse con su hijo solo demuestra que aún no se perdona por sus actos, se avergüenza de ellos y de lo que su hijo pueda creer de él. Pero en este momento ya no importa quién fue. Su hijo es su presente y sus decisiones en este momento es lo que van a definir su futuro. Entra a su hogar y abre el hueco del suelo donde su hijo se escondió al comienzo de la historia. Saca una manta espartana que envolvía sus antiguas armas, las espadas del caos. Levanta sus manos y ve sus heridas mientras Atenea vuelve a su mente y esta vez Kratos es capaz de hacer frente a su yo del pasado. Puedes fingir ser todo lo que no eres. Maestro, marido, padre. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca podrás escapar. No puedes cambiar. Siempre seguirás siendo un monstruo. Lo sé. Pero ahora ya no soy tu monstruo. Viaja de nuevo al templo de Tyr y Brook lo detiene sin dudar porque apesta a magia extranjera. No contiene su emoción al ver las nuevas armas de Kratos. Entra en el templo y esta vez usa el Bifrost para viajar al mundo de las almas. El viaje es corto. Kratos se enfrenta al guardián y le saca el corazón con sus propias manos en medio de una escena sangrienta. Antes de irse, una sombra parece llamar a Kratos, su padre Zeus, una ilusión de su mente que hace que Mimir comprenda la divinidad del espartano y su gran fortaleza. Regresa a donde Freya a toda velocidad y le da el corazón del guardián para que cure a su hijo. Debe conocer la verdad para curarse, es la reflexión de Kratos, mientras Freya cuenta la historia de su hijo, cómo antepuso sus propios miedos y dudas por encima de todo, ignorando el resentimiento hacia ella. Atreus despierta y de inmediato le pide a su padre que no se vaya sin él. Kratos da las gracias a Freya y de nuevo su viaje continúa, pero esta vez decide decir la verdad. Soy un dios, chico. De otra tierra, lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar, decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que yo nací Dios. ¿Y tú también? Al terminar, Atreus pregunta si Fey, su madre, también era una diosa, algo que Kratos niega diciendo que fue una mortal, pero que conocía su pasado. La conversación termina y navegan de regreso a la cámara de Tyr, mientras Atreus une sus pensamientos, las voces, las lenguas. Es un dios, pero no sabe el alcance de su divinidad, algo que parece emocionarle. Llegan a la cámara de los tesoros de Tyr y Kratos encuentra un viejo vino de su tierra y una vasija con su retrato, la cual trata de esconder de su hijo.
Consiguen abrir el tesoro principal donde se encuentra la runa que buscan y Kratos comparte con Atreus una historia sobre 2 cuchillos creados con los materiales de su tierra natal y de Midgard, uno para él y el otro para cuando su hijo estuviese listo. Y ese día era el momento. ¿Ya soy un hombre?, preguntó Atreus. Eres mucho más que eso, y la responsabilidad es mucho mayor, respondió su padre, para luego proceder a explicarle a su hijo de dónde proviene la fuerza de un guerrero. Al volver al lago, Kratos y Atreus beben del vino de Esparta, mientras comparten más como padre e hijo que como 2 guerreros en una misión. El viaje que han vivido los ha cambiado al punto de que Kratos muestra una pequeña sonrisa al ver a su hijo imitarlo. Con todos los ingredientes listos, solo queda volver a la cumbre y abrir el portal al reino de los gigantes para cumplir el último deseo de Fei, mientras Atreus parece rebosar de confianza ante su nueva naturaleza. Pasan en su camino frente a la tienda de Sindri, quien trata de contar más de sus problemas familiares con su hermano, pero es frenado por Atreus, quien sobrepasa los límites y actúa de forma descortés con su amigo, algo que alerta a Kratos sobre el actuar de su hijo. Al entrar en la montaña, Modi aparece frente a ambos herido por culpa de Thor, quien no culpa de la muerte de Magni. Atreus trata de convencer a su padre de que debe morir por sus palabras a su madre, pero Kratos sabe que ya no es un rival para ellos y no merece la pena su muerte. Atreus contesta: somos dioses, podemos hacer lo que queramos, y procede a asesinar a Modi, lo que lleva a la furia de Kratos con su hijo, quien aún no reconoce las consecuencias de matar a un dios. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? No me grites, chico. Logran llegar a la cumbre y colocar la runa en la cima de la montaña, lo que abre el portal a Jotunheim. Sin embargo, Baldur se aparece y ataca a Kratos sin piedad. Ambos luchan hasta que Kratos derrumba la puerta al reino de los gigantes. Kratos reprende a Atreus por no seguir sus órdenes y el niño dispara una flecha a su propio padre. Baldur se burla de la escena y se lanza de la montaña con el niño mientras Kratos lo persigue. Caen encima de un dragón y la lucha entre los inmortales comienza de nuevo, hasta que el dragón se estrella en el templo de Tyr. Kratos corre al Bifrost ya que ha sido activado por Baldur para viajar a Asgard, donde los espera todo su ejército para acabar con él y llevarse a su hijo. En un último esfuerzo cambia el destino del puente y los envía a los 3 al reino de las almas. Kratos toma a su hijo y sin que él pueda decir nada le da una advertencia final, lo que parece calmar finalmente el carácter de Atreus. Ahora están atrapados en el mundo de Helheim y Baldur aún los persigue. Los pensamientos de Atreus comienzan a torturarlo, mostrándole cómo mató a Modi sin piedad, lo que hace sentir vergüenza y arrepentimiento de sus acciones. Mientras escalan, encuentran a Baldur siendo torturado por sus propios pensamientos. En estos, le pide a su madre que quite el hechizo que le impuso. No puede disfrutar ni sentir nada. No es vida lo que tiene e intentó asesinar a su propia madre por lo que le hizo, pero no fue suficientemente fuerte. Su madre es Freya, la bruja que ha ayudado a Kratos y Atreus durante todo su viaje, y su hijo es su cazador, algo que al parecer Mimir olvidó por alguna razón. Atreus y Kratos suben a un barco con el que navegan de regreso al templo de Tyr mientras se enfrentan los recuerdos de su pasado. Otra memoria tortura al espartano, quien revive el momento en que asesinó a su propio padre con sus manos, pero es Atreus quien lo hace volver en sí. Caen en la cámara secreta de Odín, un lugar en el que el padre de todo guardó sus tesoros para esconderlos de los 9 reinos. En ellos descubren que Tyr viajó no solo entre los 9 reinos, sino también entre diferentes tierras, incluyendo Esparta. Mimir descubre que el secreto del mural radica en los ojos del dios de la guerra Tyr, ojos que fueron un regalo de los gigantes y que ambos comparten dicho regalo. Mimir descubre que Tyr escondió del padre de todo los planos para fabricar una llave con la cual viajar al reino de los gigantes. Esto en señal de protección. Mientras regresan a Midgard en busca de los enanos Brugg y Sindri para que les ayuden a construir la llave, Kratos descubre que el sabio ha sido hechizado por alguien para evitar dar información sobre Baldur, ya que él es el único que sabe de su debilidad. Y sabiendo que la madre del cazador es Freya, podemos concluir quién es la causante de dicho hechizo. Después de sus constantes peleas, los enanos por fin se unen para construir juntos la llave que encontraron y unen sus sellos después de años de separación. Kratos y Atreus agradecen a sus amigos y comienzan a investigar las pistas de Tyr. Llegan a la cámara principal donde descubren que deben voltear el templo completo si quieren viajar al reino de los gigantes y Kratos realiza la increíble hazaña.
mientras Atreus por su parte reflexiona sobre las pruebas de Tyr para encontrar sus secretos, algo que deja orgulloso al sabio y al espartano. El tesoro que encuentran es el más importante de todos, la piedra de la unidad, la razón por la que Tyr pudo viajar a todos los reinos y la explicación de cómo pudo esconder la torre del reino de Jotunheim del lago de los 9 reinos. Tyr usó el reino entre los reinos, el Yggdrasil, el camino por el que no hay que desviarse, ya que él hacía su propio camino. Entran al portal y rompen la única regla que Brook les dio a la hora de usar este camino. ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un puente! Caen finalmente y descubren por fin la torre que faltaba en el lago, lo último que les faltaba para abrir el portal al reino de Jotunheim. Descubrieron todos los secretos del dios Tyr. Entran en la torre y utilizan la piedra de la unidad mientras hordas constantes de monstruos de todos los reinos atacan, como si fuese la última prueba. Y finalmente la torre se abre, regresando a Midgard, en el lago de los 9 reinos. Por último, Kratos habla con Sindri y Brook sobre dónde encontrar el otro ojo de Mimir, a lo que los enanos contestan que esa época fue similar a la época en la que Odín les pidió construir una estatua de Thor con una cámara secreta. Sí, la misma estatua que la serpiente Jormungandr parece haber devorado. Mimir pide permiso a la serpiente para ingresar en su boca y navegan hasta el estómago de la bestia. Ya adentro consiguen dar con la estatua y el segundo ojo de Mimir, el cual fue escondido por el padre de todo. Al intentar salir de la serpiente, algo parece molestarla en el exterior. La bestia comienza a moverse mientras algo la ataca y los tres comienzan a caer al vacío, mientras la serpiente parece quedar noqueada. Los tres se preguntan qué ha sucedido y Freya parece preguntándose lo mismo y diciendo que busca a su hijo. Finalmente Baldur se presenta ante su madre y sus presas. Baldur se sorprende de ver a su madre y el resentimiento se apodera del dios. Kratos se interpone tratando de ser un mediador y evitando que Baldur haga daño a su propia madre. La pelea comienza mientras Freya parece no definir su bando, deteniendo a su hijo y a Kratos por igual. Atreus trata de soltar a su padre y defenderlo del dios, quien con todas sus fuerzas da un golpe al niño que parece incluso detener su respiración por un momento. Pero algo ha pasado. La mano de Baldur parece haberse clavado una parte de la flecha de muérdago que Kratos usó para reparar la armadura, y el hechizo de inmunidad que rodeaba al dios inmortal comienza a desaparecer, mientras su madre, en la cima de la montaña, grita de la desesperación. Puedo sentirlo todo. La ira de la bruja es tan inmensa como su poder. Logra controlar al gigante cadáver de Tamur para tratar de separar a su hijo de Kratos, mientras que el espartano no va a permitir que Baldur le haga daño a Freya, algo que ella no parece importarle. La lucha se intensifica al punto de que Baldur decide asesinar a su madre y luego acabar con Kratos y Atreus. Luchan encima del gigante y la técnica de pelea de padre e hijo se ha vuelto perfecta, demostrando que ambos combinados son mucho mejores. El niño ya no tiene miedo, confía en su padre, y Kratos confía en su hijo y le permite ayudarlo a vencer al dios. Pero Freya se interpone antes de terminar, utilizando nuevamente a Tamur, a lo que Atreus contesta utilizando el lenguaje antiguo de Jormungandr para que los acompañe en batalla y la serpiente no duda en ayudar. Atreus, maduro por las batallas, devuelve las palabras de Kratos frente a Modi. Déjalo, ya no es una amenaza. Mientras que Freya sufre de ver a su hijo herido, recrimina a Kratos por entrometerse. Baldur se levanta y el resentimiento sigue su camino. Se acerca a su madre, quien busca que la perdone, pero este no espera menos que su muerte, un precio que Freya parece estar dispuesta a pagar. Baldur toma el cuello de su madre y antes de que termine, Kratos lo toma a él y dice: el ciclo termina aquí, debemos ser mejores, para luego acabar con la vida del dios Baldur. Freya toma el cadáver de su hijo y lanza una amenaza a Kratos, declarándole la guerra directamente y rompiendo la amistad que a lo largo del viaje existió. Ya no entiende de razones, perdió su único motivo para vivir a manos del hombre a quien cuidó y al niño que salvó. Kratos entonces termina de contar su historia frente a Freya y Atreus. Cuenta que viene de una tierra llamada Esparta. Cuenta de cómo hizo un trato con un dios que lo hizo perder su alma,
y de cómo mató a muchísimas personas, incluyendo su propio padre. Atreus contesta, ¿es esto lo que significa ser un dios? ¿Hijos que matan a sus madres, a sus padres? A lo que Kratos contesta, seremos los dioses que decidamos ser, no los que han existido hasta ahora. Debemos ser mejores. Mientras Freya carga el cuerpo de Baldur y se marcha sin decir una palabra. Padre e hijo entonces deciden terminar finalmente su viaje. Utilizan el Bifrost una última vez con ayuda de los ojos de Mimir y por fin abren el reino oculto de los gigantes. Mimir decide por respeto quedarse en la entrada del reino mientras los enanos lo cuidan y se alegran de volver a ver el reino perdido. Padre e hijo, ya no capitán y soldado, caminan juntos en medio de la tierra hasta llegar a la cumbre y Kratos se quita las armaduras de sus brazos. Desenreda las vendas en sus manos y le dice a su hijo, ya no tengo nada que esconder, mientras muestra las marcas de las cadenas que alguna vez representaron muerte, pero que hoy forman parte de una historia de redención y mejora. Kratos entonces le da los restos de Frey a su hijo para que él sea quien la lleve a la cima de la montaña, y ambos caminan en medio de murales en las paredes que parecen contar una historia. Atreus toca una pared y sin saber despierta un hechizo oculto en toda la cámara que muestra los verdaderos murales. En él se puede ver a Frey con el hacha discutiendo con los gigantes, a Atreus y a Kratos con la serpiente, la pelea con Baldur, el dragón de la montaña. Atreus entonces dice, ¿esta es nuestra historia? A lo que su padre contesta, no, es la tuya. Frey no era una mortal, era una gigante. La razón por la que Baldur los buscaba no era Kratos el objetivo, siempre fue ella. Su último pedido fue el detonante de la historia que los gigantes de Jotun predijeron para su hijo. Sí, lo estamos. Finalmente llegan a la cima, desde la que se pueden ver cadáveres colosales en las montañas. Entonces, padre e hijo toman las cenizas de su madre y las liberan en la cima del que fue su reino, terminando así la historia de Frey. Adiós, Frey. Te quiero, mamá. Al partir, Atreus dice, madre era una gigante, así que soy mitad gigante y mitad dios. A lo que Kratos contesta, y parte mortal. Pero una duda queda sin respuesta en la mente del niño. En los murales de las paredes, el nombre que le daban era el de Loki, el cual Kratos sabía que era el nombre que Frey quería para su hijo cuando nació. Atreus entonces pregunta la razón de su nombre y Kratos le cuenta finalmente una gran historia. Es por un soldado espartano. ¿Buen guerrero? En Esparta solo hay buenos guerreros. Desde el nacimiento, la vida es disciplina, deber, lucha y muerte. Una vida austera que se abraza austeramente. Pero Atreus de Esparta no era como los demás. Sonreía hasta en el peor momento. Era feliz. Nos hacía creer que, a pesar de ser máquinas de guerra, teníamos humanidad, bondad. Cuando le llegó el día de entregar la vida en el combate, su sacrificio salvó incontables vidas y volvió las tornas a nuestro favor. Yo lo llevé a su casa sobre su escudo y lo enterré con todos los honores de la tradición espartana. Su memoria me reconforta en tiempos oscuros. ¡Oh! Es una historia genial. Y Mimir se la ha perdido. Kratos y Atreus recogen la cabeza de Mimir y regresan a su hogar mientras Mimir cuenta que la profecía del Ragnarok parece haberse cumplido, ya que con la muerte del dios Baldur comenzó un invierno que culminará con el fin del mundo. Una profecía que no parece alentar demasiado al grupo. Finalmente, ambos regresan a su hogar y se permiten descansar.
Sin embargo, el tiempo pasa y algo parece amenazar nuevamente su hogar. Toman sus armas mientras rayos caen en todas direcciones, abren la puerta y una figura oscura se presenta frente a ellos. Kratos grita, ¿quién eres?, mientras que el extraño deja ver su arma y su identidad.